Son ya las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Inicia un juicio inédito en España. Por primera vez en la historia, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Álvaro García Ortiz será juzgado por la presunta revelación de secretos en una investigación por fraude. Tenemos informe desde Madrid. Al menos 20 personas muertas dejó un terremoto de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán. El gobierno talibán advierte que la cifra podría aumentar a medida que los equipos de rescate lleguen a zonas más remotas. Otras 320 personas también resultaron heridas. Israel confirmó la identidad de otros 3 rehenes israelíes cuyos cadáveres fueron entregados por Hamás este domingo. Ya son en total 20 los cuerpos de los secuestrados que han sido devueltos por el grupo islamista y todavía quedan 8 enterrados entre las ruinas de la Franja de Gaza. En nuestra sección Directo París hablaremos sobre las amenazas de Francia de prohibir a la plataforma de ventas digitales Shein tras detectar la oferta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Esta y otras noticias de la jornada la discutimos con nuestra periodista Erika Olavarría en minutos. Empezamos. Vamos a iniciar en España, donde hoy empieza un inédito juicio. Por primera vez en la historia del país, un fiscal general se sentará en el banquillo de los acusados. Se trata de Álvaro García Ortiz, quien es acusado por la presunta revelación de secretos. Pero para conocer más sobre este caso, saludamos a esta hora a nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. Cuéntenos cuáles son exactamente los señalamientos que se hacen en contra del fiscal. Sí, como bien decías, es un juicio inédito en España. Por primera vez el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo en un juicio con muchos ingredientes políticos y con varias acusaciones que señalan al fiscal general de revelación de secretos. Este caso se deriva de otro en el que la pareja de la presidenta de Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está imputado por defraudar a Hacienda 351.000 euros. A raíz de este caso, la acusación en el juicio del fiscal general del Estado asegura que García Ortiz, que es el fiscal general, habría filtrado un correo electrónico por parte del abogado de esta pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que pedía un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer estos dos delitos de fraude fiscal que mencionaba antes por una cantidad que asciende a los 351.000 euros. El tema aquí es quién filtró ese correo electrónico. El fiscal general del Estado niega ser el origen y esta versión la respalda media docena de periodistas que aseguran que ellos habían tenido acceso tanto a parte o al email en su totalidad antes de que ese correo llegara al email del fiscal general del Estado, lo cual hace imposible que sea García Ortiz el origen o quien lo revelará. La abogacía del Estado pide la nulidad de todas las acusaciones, asegura que se han vulnerado los derechos del fiscal general del Estado y su presunción de inocencia. Este juicio durará 6 días repartidos en 2 semanas y habrá que esperar hasta el 12 de noviembre para escuchar lo que tenga que decir por sí mismo el fiscal general del Estado, porque va a ser precedido por otras 40 personas, entre políticos, periodistas, policía judicial, así como el acusador, o sea, el acusante, en este caso el novio de la presidenta del Gobierno de Madrid, así como el jefe de gabinete de esta presidenta del Gobierno de Madrid. Así que, como vemos, muchas partes involucradas en un juicio que podría terminar con acusación, con una pena de 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. Pero, mientras tanto, el fiscal general puede seguir con sus labores. Marina, en otras noticias en España, un año después de la tragedia de La Dana en Valencia, renunció el presidente de la región. Es una de las grandes noticias del día, casi diría que del año. Por fin, 1 año y 5 días después, Carlos Mazón ha
dimitido de su cargo como presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Ha sido una comparecencia sin preguntas en la que ha asegurado que ya no puede más tras meses de momentos insoportables, ha dicho, tanto para él como para su familia. Ha sido un discurso muy crítico con el Gobierno central de Pedro Sánchez. Ha asegurado que no recibió ni la información ni la ayuda necesaria y ha exculpado en todo momento tanto su ausencia durante las horas más críticas de esas riadas del 29 de octubre de 2024, así como la ausencia de reacción y de prevención del Gobierno valenciano. Ha asegurado que estos últimos días han estado llenos de crispación y han sido crueles, y reconoce sus errores, como por ejemplo no haber dado explicaciones más inmediatamente o no haber declarado la emergencia para que fuera el Gobierno central desde Madrid quien tomara las riendas de la gestión de la tragedia. ¿Qué implica esto? Pues ha dimitido pero no ha convocado elecciones, lo cual hace que Mazón siga como diputado, es decir, sigue aforado frente a la justicia, y tendrán ahora que ser las Cortes de Valencia quienes elijan a un nuevo candidato para ser investido presidente del Gobierno regional. Para esto necesitarán los votos de la extrema derecha. Si en 2 meses no hubiera acuerdo para investir a nadie, ahí sí se tendrán que disolver las Cortes y entonces se convocarían elecciones autonómicas anticipadas que no están previstas sino hasta el año 2027. Como digo, al no convocar elecciones, Mazón sigue aforado ante la justicia, que investiga si la Administración Pública Valenciana fue negligente en esta gestión de la Dana. Y en cuanto a las reacciones de las víctimas con respecto a esta dimisión, era algo que llevaban, como digo, esperando desde el primer día, desde hace un año. Dicen que ha llegado tarde y lo que esperan ahora es poder ver a Carlos Mazón responder ante la justicia en algún momento. Marina, muchas gracias por este reporte desde Madrid. Vamos a cambiar de tema. En Afganistán, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte del país este lunes. El temblor provocó al menos 20 muertos y cientos de heridos, pero el balance sigue siendo provisional. Un nuevo golpe para el país asiático ya afectado por un terremoto que dejó más de 2.000 víctimas a finales de agosto. En la plaza de la mezquita azul de Mazar-e-Sharif, los habitantes constatan los daños. Esta joya del siglo XV, con sus brillantes azulejos, ha quedado severamente dañada por el terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido el norte de Afganistán, cerca de la ciudad de Holm. El temblor se sintió hasta en la capital, Kabul. La catástrofe ha causado numerosas víctimas. Según el Ministerio de Defensa afgano, los equipos militares y de ayuda de emergencia llegaron a la zona y han empezado las operaciones de rescate. Según los primeros informes, unas 320 personas resultaron heridas y se confirmaron más de 20 muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados al hospital. Los equipos de rescate siguen trabajando y es probable que estas cifras cambien. Los equipos médicos han llegado a la zona afectada y, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, todos los hospitales de los alrededores han recibido la orden de estar preparados para recibir a más pacientes. El sismo ocurre solo unos meses después de uno de los terremotos más mortíferos de la historia de Afganistán. En agosto, un temblor de magnitud 6 causó la muerte de más de 2.200 personas y destruyó cerca de 7.000 viviendas en el este del país, según las autoridades afganas. Los talibanes, que volvieron al poder en 2021, fueron muy criticados por la falta de ayuda y la lentitud de los servicios de rescate. Afganistán es un país especialmente vulnerable a los terremotos, ya que se encuentra ubicado sobre 2 fallas tectónicas activas. En Filipinas, más de 70.000 personas en la costa oriental del país fueron instadas a evacuar ante la aproximación del tifón Kalmaeji, que según las autoridades traería lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas potencialmente mortales. El Servicio Meteorológico Filipino dijo que el fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y que podría intensificarse aún más un día antes o antes su llegada a tierra esta noche. Pasamos ahora a Medio Oriente. Israel confirmó la identidad de otros 3 rehenes cuyos restos fueron entregados este domingo por Hamás. Se trata de un coronel, un capitán y un sargento del ejército quienes, según los reportes, fueron asesinados en territorio israelí el 7 de octubre durante el ataque del grupo islamista, pero sus cuerpos habían sido llevados a Gaza. De esta manera ya son 20 los cadáveres devueltos por Hamás y aún queda pendiente la entrega de otros 8 que permanecen enterrados entre las ruinas de la devastada Franja de Gaza. De otro lado, en el enclave palestino continúa la entrega de ayuda humanitaria a cuentagotas. Habitantes de la Franja de Gaza se quejan de que los suministros que reciben no son suficientes comparados con las necesidades de sus familias.
Otros, por su parte, advierten que aunque los camiones de ayuda han llegado a sus ciudades, aún no han recibido nada. Hoy no hay ni lo más básico, no hay carne ni pollo. En cuanto a las verduras, la situación es impredecible. A veces suben los precios, a veces bajan. La situación es dura, Dios mío, qué dura es. No la soportamos. Vivimos en tiendas de campaña. Toda la vida hemos rezado por el invierno, por la lluvia, pero hoy esperamos que no llegue, porque viviríamos en la miseria. La situación económica es muy difícil y la vida social es trágica debido al bloqueo continuo y el alto costo de vida en general. Lo que vendemos, de lo que vivimos, es lo que usamos para comer. Más allá de eso, nos resulta muy difícil hacer algo más. En general, la economía en Gaza es extremadamente difícil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aviva el debate sobre la existencia de un supuesto genocidio contra los cristianos en Nigeria. Tras las amenazas de la Casa Blanca de suspender la asistencia al país africano si no se detienen los ataques armados contra los fieles de esta religión, líderes comunitarios han pedido justicia por los cristianos que han perdido la vida en el norte del país. Sin embargo, algunos expertos debaten la postura de Trump y argumentan que lo que sucede en Nigeria tiene razones más complejas. ¿Por qué? Los vemos en el siguiente informe de Diego Bassani. ¿Son certeras las acusaciones de Trump acerca de los asesinatos sistemáticos de cristianos en Nigeria? Este sábado el presidente de Estados Unidos fijó su mira en los ataques de grupos islamistas en el país africano en contra de comunidades cristianas y en el actuar del gobierno de Bola Tinubu para detenerlos. Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria y podría entrar en ese país, ahora deshonrado, con armas en mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas atrocidades. Desde Nigeria, varios líderes religiosos cristianos piden a las autoridades que aborden de forma frontal las matanzas que se han presentado principalmente en la zona del norte del país. Nadie puede negar que hasta el día de hoy seguimos sufriendo por la mayoría de las personas que han muerto, pero la cuestión es, ¿qué se hace con la gente que ha matado a nuestros seres queridos? Mientras tanto, algunos investigadores cuestionan la tesis de la Casa Blanca y argumentan que los ataques en el norte de Nigeria no están dirigidos específicamente contra la población cristiana. Esto no es un genocidio cristiano porque los hechos no lo respaldan. Si se observan las zonas de conflicto, como el estado de Borno en el norte, muchas de estas comunidades son de mayoría musulmana. Por lo tanto, la mayoría de las víctimas de grupos como Boko Haram son musulmanes. Por su parte, el presidente Bola Tinubu recordó que su administración ha trabajado en favor del respeto de la libertad religiosa e indicó que está dispuesta a cooperar con Estados Unidos para proteger a las comunidades de todas las religiones sin ceder su soberanía nacional. Bien, ahora vamos a Brasil. Siguen las ceremonias por los muertos en la operación policial en las favelas de la semana pasada, las cuales dejaron al menos 130 personas fallecidas. Con el arzobispo de Río de Janeiro a la cabeza, familiares de las víctimas se congregaron en el cementerio de la Penitencia. Ramiro Cuevas Verena nos amplía. Continúan los respetos por la memoria de los asesinados en las favelas. Tras la redada policial de la última semana, donde al menos 117 personas murieron, el arzobispo de Río de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, encabezó una ceremonia donde pidió por la paz en la ciudad. Es realmente lamentable toda esta realidad y la miramos con tristeza y dolor. Y como pastor de esta ciudad, siento el dolor de una ciudad con toda su belleza que vive un momento tan difícil y le pedimos a Dios que podamos encontrar la paz. La misa fue celebrada en el cementerio de la Penitencia. Los concurrentes liberaron globos blancos al cielo, reforzando el deseo de recuperar la tranquilidad. En este momento que nuestra ciudad atraviesa una época tan difícil, pedimos paz. Eso es lo que necesitamos, paz para seguir adelante y paz para vivir. Los restos de los muertos han sido asunto sensible en las horas después de la operación policial. Por caso, familiares hicieron filas para recuperar los cuerpos y otros denunciaron que en un principio no podían acceder a ellos. Todo esto en medio de versiones de testigos que aseveraron que había signos de tortura en algunos cadáveres. Luego del avance en las favelas, organizaciones de la ONU para los Derechos Humanos pidieron una investigación pronta de los sucesos.
El Veropeso es considerado el mercado al aire libre más grande de Latinoamérica y también uno de los lugares más emblemáticos de Belém, que en breve recibirá la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Fundado hace 398 años, es el símbolo de la biodiversidad y de la riqueza culinaria del estado de Pará y de la Amazonía brasileña. Durante la COP será un punto turístico de referencia para los miles de visitantes que estarán en Belém entre el 10 y el 21 de noviembre. Veamos. El mercado Veropeso es uno de los puntos comerciales y turísticos más importantes de Belém de Pará, la ciudad que recibe este año la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí lugareños y turistas pueden encontrar todo tipo de especialidad de la gastronomía local, como los peces amazónicos, la castaña de Pará, las frutas de la tierra y las hierbas curativas. Aquí en el mercado Veropeso trabajamos a diario con hasta 38 o 40 especies de pescado de todos los rincones del estado de Pará. Trabajamos una media de 5 a 6 toneladas de pescado por día solo en este mercado. La castaña depende de la lluvia. Si no llueve no hay producción. La producción fue poca y por esto el precio ahora está por las nubes. No tiene nada que ver con la COP30. El tucupí es extraído de la raíz de la mandioca. Es usado para el pollo. Con el tucupí, la carne, hacemos nuestro plato típico, el tacacá paraense. Se usa para varias cosas, incluso hacemos un condimento picante. Mira. Todos los días el Veropeso recibe cerca de 2.000 personas, una cifra que se espera que aumente durante la celebración de la COP. Ese espacio ha pasado este año por una profunda remodelación, la inversión ha sido de unos 12 millones de dólares, sin embargo, muchos comerciantes esperaban más. La reforma está bien, pero falta un complemento porque no está todavía al 100%. Todavía deja algo que desear la seguridad. Todavía siguen aquí los toxicómanos y las personas que roban a los turistas. Teniendo en cuenta de cómo estaba, está más o menos. No está bien, pero está mejor. El mercado Veropeso también funciona como una enorme farmacia al aire libre donde el visitante puede encontrar remedios naturales basados en la rica naturaleza amazónica. El icónico Veropeso reabrió sus puertas en septiembre y en 2027 va a cumplir 400 años. Pasamos a nuestra sección Directo París. Shein está en la mira de Francia luego de que las autoridades del país detectaran que la plataforma de ventas en línea ofrecía muñecas sexuales de apariencia infantil. Para hablar de este tema saludamos en París a nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo último que se sabe sobre esta disputa? Sí, Andrés. Bueno, ha sido la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes la que ha hecho la denuncia ayer, que ha descubierto estas muñecas, como tú decías, de apariencia infantil, que en realidad son objetos sexuales. Por ejemplo, una de las muñecas es una niña con un oso de peluche y mide 80 centímetros. Las autoridades pidieron que inmediatamente la empresa retirara estos objetos y también esa categoría de objetos sexuales. La empresa ha respondido, ha dicho que las retiró y que además ha encargado una investigación. Lo cierto es que esta plataforma de venta en línea, que es la principal en Francia, donde tiene 25 millones de clientes de un total de 60 millones de habitantes, es bastante polémica, ¿no? Por la polución, por el trato que da a sus trabajadores. Ha sido denunciada por competencia desleal. Por lo tanto, este escándalo viene a sumarse a otras críticas que ha recibido en Francia. La autoridad del fraude ha recordado que, por ejemplo, la difusión en una red electrónica de representaciones de carácter pedopornográfico aquí en Francia están penalizadas con 7 años de cárcel y una multa de 100.000 euros de multa, 100.000 euros. Y la falta de filtro, porque además estas muñecas estaban sin ningún filtro, es decir, que un niño podía entrar a la plataforma y llegar directamente a estos productos, tanto a estas muñecas con apariencia infantil, pero también a las muñecas adultas. Esa falta también es penible de 3 años de cárcel y 75.000 euros de multa. El ministro de Economía, Roland Lescure, ha dicho que estas muñecas son horribles, que son ilegales, y ha dicho que si la empresa vuelve
a publicar estas muñecas pues será prohibida en Francia. Todo esto llega en un momento en que la empresa Shein va a abrir el próximo miércoles una tienda física, la primera en el mundo, en una conocida tienda por departamento francesa. Por lo tanto, la polémica justamente llega en un mal momento para la empresa china. Erika, en otras noticias, Jordan Bardella gana popularidad incluso por encima de su jefa política Marine Le Pen. Sí, efectivamente, nadie está ignorando que está habiendo un cambio en el Partido Agrupación Nacional de Extrema Derecha en Francia. Este fin de semana se publicó una encuesta El AVE para La Tribuna del Domingo, que es un periódico, y justamente a 18 meses de las elecciones presidenciales, en plena crisis política en Francia, Jordan Bardella, el joven de 30 años, llega en primer lugar con entre un 30 y un 34% de las preferencias, más arriba incluso que Marine Le Pen, que fue justamente quien ha sido su mentora en su carrera política. Él es su delfín, recordemos, ella hace algún tiempo le dejó la presidencia del partido para tomar simplemente la presidencia del grupo Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional. Y es que el joven va ganando terreno, y recordemos que Marine Le Pen no tiene muy claro si puede ser candidata a la presidencia, ya que fue condenada a 5 años de inhabilitación. Ella ha apelado a esta sentencia, en enero será el juicio en el caso de los falsos asistentes parlamentarios de su partido, lo que justamente podría impedirle a ella ser candidata. Jordan Bardella, que empieza a personificar un nuevo estilo de hacer política en Agrupación Nacional, acaba de publicar, por ejemplo, un libro. Hace un tiempo había publicado su primer libro donde estaba lleno de elogios para Marine Le Pen, pues en este segundo libro solo la menciona una vez, y en realidad él comienza a ver más como una referencia a Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo Italiano, sobre todo su idea de la unión de derechas. Recordemos que tras las polémicas en la crisis política que está viviendo Francia en los últimos días, Jordan Bardella proponía a la derecha de unirse con ellos, como ya lo hizo una parte del partido de derecha, los republicanos, recordemos, de Eric Ciotti. A la extrema derecha pues proponía directamente a Bruno Retailleau, el presidente del partido de los republicanos, que se unan para ir juntos en las próximas elecciones presidenciales. También ha comenzado a ser más simpático con el empresariado, lo que implica que el partido se aleja de sus bases más populares, que han sido las que le han dado la victoria a Marine Le Pen desde que decidió instalarse en el norte de Francia, en lo que es considerado el Valle Minero, ¿no es cierto?, antes de la izquierda y ahora ganado por la extrema derecha, sobre todo en el Pas de Calais. Erika, muchas gracias por este reporte desde París. Pasamos ahora a nuestro reportaje del día. India, con una población de 1.450 millones de habitantes, superó el año pasado a China como el país más poblado del mundo. Pero en medio de este hito demográfico está surgiendo un desafío inesperado. Si bien los líderes nacionales advirtieron en su momento que una gran población podría frenar el desarrollo, varios estados del sur se enfrentan ahora al problema contrario, la caída de las tasas de fertilidad. ¿Qué consecuencias advierten? Lo vemos a continuación. En India, el país más poblado del mundo, se desarrolla una escena inusual en el estado sureño de Andhra Pradesh. Un político del partido gobernante, Krishna Prasad, se reúne con aldeanos en su circunscripción, instándolos a tener más hijos. La mayoría de los países europeos tienen una baja tasa de fertilidad y ahora nosotros vamos en esa dirección. La tasa de fertilidad en India ha caído de más de 5 hijos por mujer en los años 70 a solo 2 en 2024. En Andhra, la tasa es de 1.7, por debajo del nivel de reemplazo. Para el señor Prasad, esto es una crisis inminente. Tenemos una fuerza laboral joven fantástica en el país, siempre que la tasa de fertilidad se mantenga estable. Pero si no se mantiene, después de 2030 veremos una caída en la fuerza laboral joven. Y parámetros como la producción, el PIB o el ingreso per cápita bajarán muy rápido. En este mitin, algunos habitantes apoyan su llamado a tener más bebés. సార్ చెప్పింది చాలా బాగుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు యువత తగ్గిపోతుంది దానికోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకి పిల్లల జనాభా ఎక్కువ ఉంటే రేపు వృద్ధుల సంఖ్య కానీ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళ సంఖ్య కానీ ఆదాయం బాగుంటుంది మన దేశం కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ప్రభుత్వం వారు ఆ సమయంలో మాకేం ఆర్థిక సహాయకారాలు లేవు కాబట్టి మేము ఇద్దరితో వద్దనుకున్నామండి
సహాయ సహకారాలు ఉంటే మూడో బిడ్డని కనేవాళ్ళు కొనసాగించేవాళ్ళు. Esta disminución no se limita a las zonas rurales. A unos 300 kilómetros, en el hospital Gandhi de Hyderabad, se observa la misma tendencia. Hace 5 años, la doctora Mónica atendía hasta 50 partos al día. Ahora son cerca de 30. ¿Qué problemas tiene el bebé? Según ella, las mujeres están más enfocadas en su carrera, lo que contribuye a la caída en la natalidad. Posponen sus embarazos hacia los 40 o finales de los 30. Eso influye mucho en la baja fertilidad. También el estilo de vida, la cultura, el estrés laboral y la falta de un sistema de apoyo afectan la tasa de nacimientos. La infertilidad se ha convertido en una gran preocupación. En India, al menos 27 millones de personas la padecen, lo que ha impulsado el aumento de la fertilización in vitro. Hoy, esta joven pareja visita a la doctora Fátima en el centro de fertilidad del hospital, en un último intento por ser padres. ¿Han intentado concebir durante los últimos 10 años? Sí, lo hemos intentado. Un ciclo de fertilización in vitro cuesta entre $1.300 y $3.000. Solo 2 estados en India ofrecen este tratamiento gratis. Por falta de dinero no pudimos recibir tratamiento a tiempo. Y en nuestra aldea no hay atención adecuada. Mi hermana ya tiene 3 hijos, mientras yo no tengo ninguno. Eso me deprime mucho. Donde quiera que vamos, la gente nos critica por no concebir. Sus palabras nos hacen sentir fatal. La doctora Fátima ha ayudado a 40 parejas a concebir mediante fertilización in vitro. También observa un fuerte aumento en la infertilidad masculina. La contaminación y el uso excesivo de insecticidas y pesticidas contribuyen mucho a la insuficiencia ovárica prematura y a la disminución del conteo y movilidad de espermatozoides. No solo afecta el bienestar físico, sino también el mental. En India, tener hijos suele verse como un deber cultural, pero para las parejas con doble ingreso y sin hijos son cada vez más comunes. Sai y Vikas tienen 20 y tantos años. Tenemos unas cabras rescatadas aquí. Dedican su vida a administrar un refugio animal, ya que criar hijos se ha vuelto cada vez más costoso. Nuestros padres nos presionan para tener hijos porque eso es normal en las familias indias. Pero definitivamente hay un cambio en la mentalidad de esta generación. Priorizarse a sí mismos, sus elecciones personales y lo que quieren hacer en la vida. Vikas es uno de muchos que eligen no tener hijos por ansiedad climática. Si tenemos un bebé y luego forma su propia familia, generación tras generación, se consumirán enormes recursos y se causará un gran daño ambiental. Agua, aire, electricidad, todo aumentando la huella de carbono. Esa es la razón principal que me detiene. Mientras el debate sobre la infertilidad gana fuerza, la directora del Population Foundation of India, Poonam Muntrija, dice que el enfoque debe ir más allá de los números y centrarse en el bienestar de mujeres y niños. Las decisiones personales sobre fertilidad no pueden ser intervenciones repentinas atacando el útero de las mujeres para que sea más activo. Eso no funciona y está mal. India debe invertir más en educación femenina, especialmente en los estados con alta fertilidad. Debe planificar para su población envejecida y crear una sociedad más igualitaria en género. Los expertos afirman que la tasa de fertilidad de India, que actualmente se sitúa en 1,9, aún no supone una crisis, pero que si no se toman medidas podría reflejar el irreversible descenso demográfico que se observará en toda Asia en 2060. Hasta aquí este informativo en Directo América. Gracias por acompañarnos. No se desconecten, hacemos una breve pausa, ya regresamos.